A mí lo que me interesa es que por lo menos se queden con un paneo general de cuáles son las cuestiones que solemos ver o detectar nosotros y trabajar nosotros. Perdón, Juan, otra vez. ¿Cómo? Irresponsibilidad sensorial o hipo. ¿A qué viene? ¿A un ejemplo? Ahora vamos a hablar, por eso. Este es como un esquema general, ahora vamos a ir una por una, ¿sí? Pero entonces, digamos, a nivel más macro tenemos desórdenes de modulación sensorial, desórdenes motores de base sensorial y desórdenes de discriminación sensorial, ¿sí? Cada uno de estos tiene características o clasificaciones diferentes. Vamos al primero, que es el desorden de modulación sensorial, ¿sí? Permítanme tomar un mate que si no se me seca la garganta. Entre el frío que tengo acá, no puedo prender la estufa. Sentite cómodo. Estamos todos tomando, yo estoy tomando café. Mientras, te puedo hacer una pregunta. Sí, Claudia, por favor. Cuando un niño llega a que, niño o niña, tenga que intervenir el terapista ocupacional, ¿ya viene con un diagnóstico clínico? Sí. Excelente la pregunta, Claudia. ¿Por qué? Y es una de las cuestiones que nosotros planteamos. Cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando de ciertas características. Muchas veces el diagnóstico tiene que ver con presumir o que existe un riesgo de un desorden. A veces las discusiones es ni hablar con obras sociales y demás, pero no hay un diagnóstico. ¿Qué crees? ¿Que esperemos 4 años a que tenga un diagnóstico para decir, bueno, ahora sí que el problema lo tenemos, empezamos a trabajar? Muchas veces la atención temprana, que no tiene que ver, o que no significa la estimulación temprana, que es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa, sí. Detectamos, pesquisamos estos aspectos, ¿sí? No existe un diagnóstico porque el diagnóstico todavía no está consolidado, ¿sí? Sino que hay lo que se llama, o lo que muchas veces llamamos un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Que podría llegar a tener que ver. Después se evalúa, pero no es lo mismo un niño que se detecta, digamos, más allá de las diferentes características que puede presentar un niño y otro niño, una niña y otra niña, ¿sí? Pero que sospechamos que puede existir una de estas cuestiones de base sensorial. No son muy claras, porque estamos hablando de un niño en proceso de desarrollo y que muchas veces se vuelven sutiles, ¿sí? Son como muy sutiles. Pero justamente, y lo que por suerte nos está pasando, es que llegan cada vez a edades más tempranas, porque ya, digamos, y hablo muchas veces de los y las pediatras, porque son quienes hacen los controles, pero acá me parece súper importante pensar en enfermería también como otro actor que si lo pensamos fundamentalmente desde la promoción de la salud, no necesariamente está cuando existe un problema clínico, sino que está en relación con la familia, está en contacto con la familia y que estos indicadores que a veces no se constituyen como un problema, no es el niño no ve, la niña se choca a la pared, digamos, eso sería como algo demasiado, pero notamos este tipo de respuestas que, insisto, nosotros no podemos ver cómo funciona el cerebro de esta niña. Nosotros lo que podemos es ver cuáles son las conductas que su sistema nervioso expresa, ¿sí? Esta niña se levanta y está todo el tiempo tapando la luz. Nos llama la atención. Esta niña no puede estar de día, sí puede estar, pero en general está molesta. Nada, es no quiero confundir, es algo que nos debería llamar la atención, ¿sí? ¿Tiene un diagnóstico o no? Sospechamos que hay algo en relación a cómo procesa esta información sensorial en relación a la luz o a la vista que nos llama la atención. Lo interesante o lo que sería apropiado sería hacer una evaluación, ¿sí? Para ver si en general esto nos pasa cuando llegan al motivo de consulta, a veces incluso cuando la derivación viene por el jardín o pues son los lugares más comunes. O con algún otro profesional, pero cuando son muy, muy chiquitos, estamos hablando fundamentalmente de el pediatra o la pediatra
o de la guardería, ¿sí? Llaman, más cuando uno ya empieza a tener relación, porque el pediatra no ve a un niño, sino que ve a, no sé, 300 niños, y el jardín o la guardería no tiene uno solo, sino que tiene capaz que 100 nenes. Entonces, mira, Juan, te llamo, me gustaría que evalúes este nene porque noto esto, digamos, porque le llama la atención una cosa, ¿no? Después, cuando nosotros empezamos a indagar, o vemos que es un hecho aislado o que no responde a una cuestión relacionada al procesamiento sensorial, o que empezamos a encontrar un montón de otras cuestiones, ¿sí? Que estamos naturalizadas, ¿sí? Porque ahora lo que pasa es que, digamos, los que son mamás o papás vieron que no vienen con el manual de instrucciones los niños, y uno va viendo, y bueno, lo que hizo siempre nos parece que forma parte del mundo de este niño, más allá de las características particulares de cada niño, cada niña. En algunas ocasiones, cuando hay, además, ya nos llevaría como otro mundo, otra línea de trabajo y de discusión, pues bueno, los modos de crianza actuales, sobre todo hasta que se llega al proceso de institucionalización, es decir, con los primeros meses, no hay esta cuestión de la tribu. Es decir, estamos en una sociedad occidental con un montón de características donde no se comparte la cotidianidad, no se charlan demasiado de las cuestiones de crianza. La ronda de crianza no es algo que esté presente, que sea cotidiano. Entonces, a esta mamá, a este papá, que además de tener su hijo, tiene 50 laburos para sobrevivir, tiene la tele prendida que nos atormenta, cuesta descubrir que estas cuestiones no necesariamente son normales o esperables, ¿sí? Juan, además, a veces aparecen también que son mal diagnosticados. Por ejemplo, sí, que el nene, no sé, se mueva mucho, que no preste atención, o que puede ser que sea hiperactivo. Entonces, por ahí hay algunas características que tiene una patología específica, pero quizás no sea, ¿no? Entonces, dice, bueno, a mí me parece que posiblemente tenga TDA. Y cuando uno lleva al niño, al hijo, niño, quizás tenga otra cosa. Entonces ahí está, que algunos llegan con diagnóstico, otros no, o mal diagnosticados. Claro, sí, la pregunta mía iba a eso, al terapista ocupacional llega un niño derivado ¿no? De otro especialista, que es como dice Ro, por ejemplo, pasa mucho en los colegios, a esos chicos con esas características no se preguntan el por qué está teniendo esta conducta. Tiene TDA, listo, lo derivan ya con un diagnóstico, pongámosle presuntivo, pero tal vez después en el desenlace o en el desarrollo de su tratamiento o con interconsultas con otros especialistas, como puede ser el terapista también, se descubre que en realidad el chico no tiene ese diagnóstico. Y a veces los niños se apropian también de ese diagnóstico. Ni hablar, comparto plenamente. También pasa que ahora con esto que vos nos estás diciendo hoy, sabiendo de otros casos, de un ejemplo, ¿no? Cortito lo hago. Una niña de 4 años que no hablaba, que no se expresaba, que la llamabas por el nombre y no se daba vuelta, no te miraba, teniendo un hermanito por ahí que vos decís, bueno, ¿no tiene estímulo? Sí, tiene estímulo, porque tiene un hermano que es más grande y es hiperactivo y hay mucho ruido y ella no se da vuelta, de hecho no te mira a los ojos, y la mamá y al papá les costó mucho, ellas así te decían, y no podías hacerle entender que tenía que ser una consulta, y cómo el pediatra no la derivaba para ver qué le pasaba a esa niña, porque llegó a los 4 años y no hablaba, solo se balbuceaba. Y no respondía a los estímulos, por eso estoy prestando mucha atención a esto que vos decís de los estímulos, como le pasa a cualquiera de nosotros y de los hijos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, diagnósticos, lluvia de diagnósticos, como autismo. Entonces la familia se angustia, se desmorona, ¿qué pasa? Comienza la escuela, el jardín.
y la nena empieza a expresarse, y empieza a hablar, y empieza a cantar, y ya te mira, y ya se da vuelta cuando la llamás. Entonces, por ahí faltaba otro tipo de estímulos, ¿no? Me parece, por esto que estás hablando justo ahora de que los padres tienen múltiples trabajos y capaz que no tienen el tiempo. Con esto... También, perdón, Sí. Juan, disculpa. También es cierto que como cualquier persona, cuando uno le repite, sobre todo en la infancia, le repite, vos no podés, vos no, ese no queda. Y realmente se lo creen y lo reprimen totalmente. Y claro, el estímulo con otros pares, sin esa concentración de la familia, puede llevar a que la chica pueda hablar, que pueda expresarse, saliendo de ese lugar, ese vínculo que tienen, que le niega todo el tiempo el tema de que vos no podés hablar, vos no podés, puede pasar. Sí, claro que sí. No me acuerdo en este momento la autora, pues, escribe un libro que se llama Los diagnósticos de los niños se escriben con lápiz, ¿sí? Lo cual, más allá del libro, del material, lo interesante es poder pensar en esa línea, ¿sí? Y no está mal la palabra diagnóstico, digamos, en general lo tenemos como, obviamente, muy ligado a lo médico hegemónico y que el médico te dice lo que vos tenés y no describe una situación, digamos, lo interesante del diagnóstico es describir una situación. En general, los diagnósticos se constituyen a partir de criterios diagnósticos, ¿sí? Y que cuando estamos hablando fundamentalmente de desarrollo es pensar cuál es el diagnóstico, digamos, cuáles son, para poder trabajarlo y que si es necesario no exista más ese diagnóstico, y si ese diagnóstico continúa estando, porque, digamos, a veces suele pasar de que o se sobrediagnostica o se determina con un diagnóstico y a veces se niega un diagnóstico que en realidad lo que permite es ordenar un poco para decir, bueno, ¿qué cosas vamos a hacer? No para fortalecer este diagnóstico, sino para que trabajar y mejorando su funcionamiento. Como hablaron recién simplemente lo traigo como ejemplo de lo que comúnmente se llama TEA o SEA, que ahora cambió la denominación de la condición del espectro autista. Muchas veces trabajamos con un nene que tiene todas estas características, pero que se puede mejorar muchísimo el funcionamiento, ¿sí? Y la que a veces, y esto yo lo charlo así abiertamente con la familia, si viene y no falta nunca, ¿va a dejar de tener SEA? No, porque es una condición. Ahora va a ser un niño con SEA que va a disfrutar muchísimo más de un montón de situaciones, como esto. Vamos a trabajar sobre, y acá vuelvo a la filmina como para retomar un poquito, es pensar cuando el procesamiento, la dificultad del procesamiento sensorial impacta negativamente en las rutinas o roles, interfiriendo en la adaptación del niño a sus ambientes, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar para que este niño pueda, no se pierda la participación en ninguna actividad propia de la infancia, ¿sí? Que no se pierda la posibilidad de, no sé, pongo ejemplos que no tendremos que formular demasiado, de ir a la playa y disfrutar, de encontrarse con la familia y pasarla bien, de tener un momento de juego, de comer y que esté bueno, o de ir a la escuela y que no sea un padecimiento desde los 3 años hasta los 18 años, ¿sí? Claro, estamos hablando de la inclusión, incluirlo. Sí, al mundo. y que este niño tenga, digamos, más herramientas, digamos, trabajar para que tenga más herramientas para poder participar, más allá de la cuestión que tiene que ver con que lo puedan, porque esa es la tarea también, tiene que estar con poder incluirla, es que este niño tenga recursos, recursos, digamos, estrategias, herramientas, e incluso cuando es niño o niña, cuanto más pequeño es, trabajar para modificar el funcionamiento de este cerebro, ¿sí? Que es lo que nosotros nos proponemos, ¿sí? Claro. Si Hola, buenos días, Juan. Buenos Mi días. consulta es la siguiente, soy Florencia. Sí. Mira, acá hay un nene de 2 años, sus padres son primerizos, y yo creo que, bueno, su papá yo le decía, tu nene algo tiene, tenés que llevarlo a hacerlo ver. No, el pediatra no me dijo nada, bueno, después le detectaron que tiene es autista, digamos, autismo. Pero yo lo veo que él, relacionándose con los nenes, se habla, se conecta,
pero ellos son tan protectores como